¿Cómo es esa iglesia? ¿Cómo tiene que ser esa iglesia? Con esta comparación o este símil que se hace con el matrimonio de Efesios 5:25, nota el símil que hace Pablo de la obra que Cristo hizo por su iglesia, perdón, con lo del matrimonio. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así es el símil, así como Cristo amó a la iglesia, es el modelo. Así como Cristo amó a la iglesia. Volviendo sobre la iglesia dice el verso 26, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó? Para santificarla. No para tener un grupo de evangélicos o un grupo que se llame cristianos. No, es un pueblo especial. La iglesia es un pueblo especial santificado por Jesucristo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. De ahí que ese que no escucha la palabra o que se duerme escuchando la palabra, no le está llegando el agua que lo lava. Aleluya. No está dejando lavar por el agua, porque el agua que nos lava es la palabra de Dios, es el medio que Dios usa para lavarnos de toda suciedad. Pero si uno se distrae o está pensando en otra cosa por allá, ¿cuándo va a ser lavado por la palabra? La iglesia lava, Cristo lava a su iglesia la purifica a través de la palabra. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿A quién se le va a presentar? ¿A otro? ¿Se va a presentar a otro? No, yo se la presento al otro que es mayor allá. No, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Y por qué a sí mismo? Porque Él es el único dueño. Aleluya. Él es el único dueño. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Aleluya. Esa es la iglesia por la que Cristo viene. Esa es la iglesia por la que Cristo murió en el Calvario y vuelve otra vez. Esa iglesia es la que Cristo va a recoger. Es la iglesia que Cristo va a recoger. El Antiguo Testamento no se ve mucho, porque el Antiguo Testamento, las personas del Antiguo Testamento están pensando en que van a tener un reino de paz en la tierra, es decir, están pensando en el milenio. Y por ello ellos están pensando en un reino terrenal y no se refleja mucho en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay unas figuras muy bonitas. Ejemplo, Isaías capítulo 26, 20 dice, note lo que dice Isaías 26, 20. Dice, anda pueblo mío. Dios se está refiriendo a un pueblo y le está dando una orden. Le da una orden a un pueblo que Él llama pueblo de Él, es decir, que es de su propiedad. Pueblo mío. Está llamando a un pueblo que es de Él y dice, ese pueblo que es mío. Dios le da una orden. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete por un poquito, por un momento, en tanto que pasa ¿qué? La indignación. ¿Por qué? Tiene el porqué en el verso siguiente. Porque aquí que Jehová sale de su lugar, ¿para qué? Para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más sus muertos. Amén. Toda corrupción, todo eso habrá terminado. Todo quedará al descubierto. Aleluya. Alabanzas a Dios. Pero antes que Jehová salga de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él,
le manda a un pueblo, le da una orden a un pueblo que es de Él. A un pueblo que es de Él. Anda, pueblo mío, que entre en tus aposentos, que se esconda un poco entre tanto que pasa la ira. Alabanzas a Dios. Recordemos que el único pueblo que el Señor prometió librar de la ira es la iglesia. Israel no, Dios no le prometió a Israel librarlo de la ira. Se convertirán a Dios en el tiempo de la ira, que es distinto. Israel se convierte en medio de la ira. ¿Cómo saber que Israel se convierte a Dios en el tiempo de la ira? Veamos esto con Jeremías 37. Jeremías 37, esto es Israel, no la iglesia. Separemos para que veamos los programas distintos. Israel, cuán grande es aquel día. Es el tiempo de la gran tribulación. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? ¿Para la iglesia o para Jacob, que es Israel? Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, es decir, que nunca existió antes un tiempo así, ni lo habrá después, es la gran tribulación. En aquel tiempo, es decir, en ese tiempo de gran tribulación, sería libertado el pueblo de Daniel, será libertado tu pueblo. Le está diciendo, tu pueblo, es decir, el pueblo de Daniel. En ese entonces será libertado tu pueblo. ¿Cuándo? En ese tiempo de gran tribulación que nunca hubo antes ni volverá a haber después. Ese es lo que Dios dice de Israel, que se volverán a Dios o se convertirán a Dios en el tiempo de la gran tribulación. Entonces a ellos Dios no les promete librarlos de la ira, sino que en el tiempo de la ira se convierten a Dios. Pero la iglesia le está diciendo Dios, anda pueblo mío, la ira no es para ti. Veamos algunos ejemplos. Leamos con 1 Tesalonicenses 1:10. 1:9 y 10, 1:9 y 10 para no ser muy tacaños en el pasaje. Vean lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. ¿De qué? ¿De qué se habían convertido los tesalonicenses? Se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Cuántos hay aquí que también se convirtieron de los ídolos a Dios? ¿Cuántos eran los que habían aquí antes que con la camandulita o con el santico aquel? Esa iglesia le pasó lo mismo. Dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Para qué se convirtieron de los ídolos a Dios? Antes le servían a las ánimas del purgatorio, a todos los santos, a cualquier otro santo. Pero ellos un día, oyendo el evangelio, se convirtieron de esos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y miren lo que siguió diciendo, verso 10. Vean lo que siguió diciendo. Ya salvos y sirviéndole al Dios verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. ¿De qué nos libra? De la ira venidera. Amén. Veamos esto con 1 Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a ver del verso 9 y 10. Vea esto. Siempre en todas partes el Señor dice que a su iglesia la libra de la ira. Israel le dice que se convierte en el tiempo de la ira, y a la iglesia la libra de la ira. Vea lo que dijo. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué nos ha puesto Dios en la iglesia? El que nos puso en la iglesia fue Dios, fue Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Amén. Amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces no hemos sido llamados para ira, hemos sido llamados para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En las grandes bondades, los grandes privilegios de ser justificados por la gracia de Romanos capítulo 5, note, se hace una especie de inventario. ¿Qué tenemos? Es decir, de haberes. Los inventarios son activos y pasivos. Amén. Ingresos y egresos. Pero cuando hacemos un balance, decimos qué nos quedó de resultado, qué saldo nos quedó a favor o en contra, no sé. Si nos quedaron, ¿cómo fue el resultado final del saldo? ¿O qué saldo quedó? Y este es el resultado de la justificación por la gracia. Comienza en Romanos 5 diciendo, justificados pues por la fe. ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue haciendo los haberes, por quien también tenemos entrada por la fe. ¿A dónde? A esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no, el saldo no termina hasta ahí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza, que la esperanza no avergüenza. ¿Y por qué no avergüenza la esperanza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué? ¿Por qué esa explicación? ¿Por qué significa explicación? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7. Aquí refiere lo que sería el altruismo más grande del ser humano, al que pudiera alcanzar el ser humano. El hecho más altruista de un ser humano sería que alguien se ofreciera a morir por otro. Hola, es tan buena esa persona que yo hasta daría la vida por él, me haría matar por él. Eso sería el altruismo humano, por una persona buena, ¿cierto? Ciertamente apenas morirá alguno por un pecador o por un justo. Si le dicen, bueno, ¿quién estaría dispuesto a dar la vida por este criminal? Nadie se ofrecería. Tal vez si dicen, ¿quién ofrecería su vida por esta persona tan buena? Por allá hubo un tiempo en Ecuador, unos años muy atrás, donde secuestraron a un hacendado judío llamado Isaías Cancino, y estuvo secuestrado muchos días, y había sido una persona tan generosa con el pueblo, con la sociedad ecuatoriana, que por ahí aparecieron algunas personas que decían, yo estaría dispuesto a canjearme por él, a entregarme a mí, que me tengan los captores y que me quieren matar, pero que suelten a ese señor. Es decir, pudiera ser que alguno quisiera morir por el bueno, pero cuando Cristo fue al Calvario, no fue a morir por ningún bueno, no se ofreció a morir por ningún bueno, murió por lo peor que había en este mundo. Aleluya. Vea lo que dice el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y vea lo que dijo el verso 9. Pues mucho más, es decir, en el orden de superlativo. En el verso 8 hace un más respecto de ¿qué? Respecto del altruismo humano. El altruismo humano, algunos se ofrecería a morir por el justo. Eso es lo que harían, lo máximo que haría el altruismo humano. En el verso 8 hizo un más, es decir, más arriba, un superlativo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y en el verso 9 sube el superlativo más alto.
Pues mucho más es más, es superior a más. Tenemos más, y si es mucho más, es más alto. Aleluya. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿qué? ¿Salvos de qué? De la ira. Entonces, ¿la ira es para la iglesia? La iglesia entonces no va a pasar por la ira. ¿Cuál es la ira de Dios? ¿De qué ira está hablando? Veamos cuál es la ira. Malaquías capítulo 4, verso 1, veamos un poquito qué es la ira. ¿Y cómo es la ira? Malaquías 4:1 describe el día terrible de la ira del Señor. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad. ¿Quiénes? Todos los que hacen maldad, no algunos de los que hacen maldad, sino todos los que hacen maldad. Así se llame cristiano, no se llame cristiano, si hace maldad, Dios lo cuenta por igual. Amén. Todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que viene los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Esa es la ira de Jehová. Veamos otra parte de la ira de Jehová, de Dios. La vemos en Apocalipsis capítulo 6, verso 12 en adelante. Cuando se abre el sexto sello de los 7 sellos que aparecen inicialmente en Apocalipsis 5 y 6, va a aparecer esto. Miré cuando abrió el sexto sello, es en el tiempo de la gran tribulación, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, terrible es el terremoto que desaparecerán las islas de la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Y qué decían ellos? Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado en el trono, y de la ira ¿de quién? De la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día, no el día, sino el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ese día que Jesucristo aparezca en las nubes del cielo, viniendo con gran poder y gloria. Veamos Apocalipsis 1:7 para que veamos cómo será Jesucristo en su venida. 1:7 de Apocalipsis. Note lo que dice Juan. Juan queda mirando esa visión y le parece que ver a Jesucristo ya viniendo allá, y lanza un grito que dice: ¡he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá! Y los que le traspasaron, es decir, aquellos que dijeron: para mí no es ese evangelio, para mí no es ese Dios, para mí no es eso. Todos los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ese día que viene el Señor. Aleluya. Ese día, cuando se cumpla, Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11. Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús, ese día, se doble toda rodilla. No importa si es ateo, si es blasfemo, si es nadaísta, aquel que dice: a mí no me importa eso, yo no creo en nada. Ese día
viendo a Cristo venir en su gloria. El más ateo se tragará la lengua y doblará la rodilla. ¿Quién doblará la rodilla? Los que están en el cielo. ¿Se imagina ese día tan impresionante? Cuando aún arcángeles, ángeles, querubines y serafines en el cielo doblen las rodillas delante del Señor. Y todos los que están en los sepulcros se levanten. Así sea cual horribles monstruos cargados de su maldad y tengan que verlo venir. Aleluya. Todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra doblarán la rodilla. ¿Y qué tendrán que confesar? Y toda lengua, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Señor. Y ese que no creía que va a ser, tendrá que decirlo. Y ese materialista que dirá, tendrá que confesarlo. Ese día, diablo, demonios, todos tendrán que confesar que Jesucristo es el único Señor. Pero esta iglesia, ese día, ¿sabéis dónde está? Está con Él. Viene con Él. En un evento secreto para el mundo, Jesucristo recogerá su iglesia cuando llegue su segunda venida. Lo primero que Jesús hace en su segunda venida, el primer acto de su segunda venida, es recoger a los suyos. Aleluya. Y después de que quite a los suyos de la tierra, entonces sigue su viaje hacia la tierra y ahí sí aparece visiblemente a los ojos de todos. Aleluya. Primera Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. 3:13 de Primera Tesalonicenses. Observe esto. Para que sean manifestados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con quiénes viene Jesucristo cuando venga? Viene con todos sus santos. Todos sus santos vienen. Los elegidos y fieles. ¿Ven? Lo que estábamos leyendo en Apocalipsis, ¿con quién viene? Viene con los elegidos y fieles. Son los que le acompañan ese día en su venida. La iglesia asciende. El Señor lo primero que hace en su segunda venida es recoger los suyos de aquí. Los guarda ya al lado de Él, en el aire. Aleluya. Imagínense ese saludo inmenso. Redentor y redimidos por fin cara a cara. Por fin viéndole tal cual es. Aleluya. Fundidos en el abrazo más hermoso, sin precedentes, nunca en la historia algo así. Aleluya. Aleluya. Aquello que soñaba David: yo en justicia veré tu rostro y estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 17:15. Esperaba ese día cuando dice: yo espero ese día cuando yo lo veré. Recuerdan al más antiguo patriarca, escritor, Job. Yo sé que mi Redentor vive. 19:25. Que al fin se parará en este polvo de la tierra y me llamará por mi nombre. Aleluya. Y yo le responderé. Con un cuerpo nuevo le veré por mí mismo, no lo va a ver otro. Yo lo veré con mis propios ojos a mi Redentor. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo
con voz te mando. La más grande autoridad del universo es el que desciende, por eso dice, con voz te mando. La única y gran autoridad del universo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a pasar con nuestros hermanos que han dormido en Cristo? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si aún estamos vivos aquí, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué pasará con nosotros? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Tiene el para qué? Ahí dice para qué. Para recibir al Señor en el aire. ¿Dónde lo vamos a recibir? En el aire. Y así, es decir, en el aire estaremos siempre con el Señor. Eso describe un corto periodo de tiempo. Así es un corto periodo de tiempo, porque luego el Señor sigue hacia la tierra. ¿Y su iglesia? Con Él. ¿Se imagina ese día cuando Él venga? Cuando Él aparezca en las nubes del cielo ante los ojos de la humanidad. Y la gente aterrada viéndolo venir. El sol se eclipsará completamente y no dará su luz. Aleluya. Recuerde que Él tiene la autoridad para decirle al sol que se apague. Estando en la cruz del Calvario, le dijo: sol, te mando que descanses 3 horas, siendo mediodía. En pleno mediodía le dijo el Señor al sol: ¿sabe qué, sol? Te das un recreo de 3 horas, y enseguida se oscureció. Aleluya. Aleluya. Díganme qué tal cuando Él venga. Sol y luna, sabe que les doy el descanso. Aleluya. La luz de Él es superior a la luz de cualquier sol, incluyendo el de esta galaxia. El sol retraerá su luz y solo alumbrará a Él. Solo su gloria y la luz de su rostro es suficiente para iluminar el universo, y todos los cielos serán llenos de su gloria. Aleluya. La gente no podrá esconderse. No habrá noche. Hoy aquí estamos de día, en otros países están de noche, pero ese día su luz, el sol no alcanza a alumbrar la tierra, pero Jesucristo alumbra todo el universo. Aleluya. Toda la tierra, no importa dónde esté, será día, porque la luz ya no será la del sol, sino la gloria de Jesucristo. Aleluya. Así será la venida del Hijo del Hombre, como el resplandor del relámpago que surca el cielo de oriente a occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Él. La gente no podrá esconderse. Si miran la televisión, lo ven. Si miran su teléfono, lo ven. Si miran hacia el cielo, lo ven. Por donde quiera. Lo ven por todos lados. Por eso Apocalipsis 1 dice: todo ojo le verá. No hay quien no pueda verlo, todo ojo le verá. Aleluya. Y cuando la gente esté temblando y crujiendo los dientes, viendo venir semejante majestad, aleluya,
y de pronto queden viendo y decir: uy, pero mire ese resplandor, ese destello de gloria tan poderoso. Y luego miren, pero no es solamente Él. Observen, hay detrás de Él hay otros. Hay un ejército que lo acompaña, que resplandece. Hay un ejército que viene con Él, que lo acompaña, vestido de ropas blancas, limpias como el lino fino. ¿Quiénes son? Los escogidos y fieles, los elegidos y fieles que vienen con Él. Ese día, los reyes malvados de esta tierra harán su última rebelión contra Dios, desde luego asistidos por el diablo. Y dirán: ¿sabe qué? Usemos todas las armas de más alto poder destructivo y de mayor alcance. Ya eso lo recreaban en la famosa guerra de las galaxias. ¿Recuerda la película esa, cuando supuestamente una guerra de una invasión que viene del espacio, y entonces la Tierra hace uso con sus armas más poderosas disparando hacia el espacio? Pero ¿qué armas servirán ese día frente al Señor? ¿Cuál misil? Rusia se mofa de tener es que los misiles, uno que se llama Lucifer o Satanás y otro que se llama el misil, el arma del fin del mundo. Todo eso será basura delante de Jesucristo. Por eso vayamos al último texto que leímos. Con ese vamos a cerrar, de Apocalipsis 17:14. Los soberbios de esta tierra creerán que todavía pueden hacer algo contra Dios y harán eso que dice ahí: pelearán contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero. Como dicen popularmente, quemarán sus últimos cartuchos contra el Cordero. Su más sofisticado armamento lo usarán ese día. El más grande poderío nuclear harán uso de todos sus arsenales. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué los vencerá el Cordero? Dice, ¿por qué? ¿Por qué los vencerá? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero no solamente es Él, está acompañado. Está acompañado, viene acompañado. ¿Quiénes lo acompañan? Los elegidos y fieles lo acompañan. ¡Aleluya! Iglesia, usted y yo no vamos a quedar aquí viendo ese espectáculo, ni sufriéndolo. Estaremos con Él y vendremos con Él. Aleluya. Y cuando la humanidad vea aquel que traspasaron, aquel que despreciaron, también tendrá que ver a esos que esta sociedad del mundo llamó locos por seguir el Evangelio. Ahí viene con esos locos. Ahí viene con esos locos. Los locos son nada menos esos que acompañarán a Jesucristo en su gloriosa venida para juicio de esta tierra. Aleluya.